una pregunta: ¿cómo llega el sexo y la sexualidad a convertirse en el centro de la actividad política y económica? Durante el periodo de la Guerra Fría, Estados Unidos invierte más dólares en la investigación científica sobre el sexo y la sexualidad que ningún otro país a lo largo de la historia. En 1946 se inventa la primera píldora anti-baby a base de estrógenos sintéticos. El estrógeno se convertirá pronto en la molécula farmacéutica más utilizada de toda la historia de la humanidad. El lifting facial y diversas intervenciones de cirugía estética se convierten por primera vez en técnicas de consumo de masas en Estados Unidos y Europa. Andy Warhol se fotografía durante una operación de lifting facial, haciendo de su propio cuerpo uno de los objetos pop de la sociedad de consumo. En 1966 se inventan los primeros antidepresivos que intervienen directamente en la síntesis del neurotransmisor serotonina y que llevarán hasta la concepción en el 87 de la molécula fluoxetine, que será después comercializada bajo varios nombres, el más conocido, Prozac. En 1984, 3 científicos colocan por primera vez un marcapasos sexual en el pene de un paciente. Un sistema de electrodos implantados cerca de la próstata que permitía desatar una erección por control remoto. En 1988 se aprueba la utilización farmacológica de sildenafil, comercializado como Viagra por los laboratorios Pfizer, para tratar la disfunción eréctil. Se trata de un vasodilatador sin efecto afrodisíaco que induce la producción de óxido nítrico en el cuerpo cavernoso del pene y la relajación muscular. A principios del nuevo milenio, 4 millones de niños son tratados con Ritalina por la hiperactividad y por el llamado síndrome de déficit de atención. Y más de 2 millones consumen psicotrópicos destinados a controlar la depresión infantil. Estamos frente a un nuevo tipo de capitalismo caliente, psicotrópico y punk. La nueva economía mundo no funciona sin el despliegue simultáneo e interconectado de la producción de cientos de toneladas de esteroides sintéticos, sin la difusión global de imágenes pornográficas, sin la elaboración de nuevas variedades psicotrópicas sintéticas, legales e ilegales. Lexomil, Special K, Viagra, Speed, Crystal, Prozac, Éxtasis, Popper, heroína, omeprazol. Estos son solo algunos de los índices de la aparición de un régimen post-industrial, global y mediático que llamaré, a partir de ahora, fármaco pornográfico. Durante el siglo XX, periodo donde se lleva a cabo la materialización farmacopornográfica, la psicología, la sexología, la endocrinología han establecido su autoridad transformando los conceptos de psiquismo, de líbido, de conciencia, de feminidad, de masculinidad, de heterosexualidad y homosexualidad en realidades tangibles, en sustancias químicas, en moléculas comercializables, en cuerpos, en biotipos humanos, en bienes de intercambio gestionables por farmacéuticas. La sociedad contemporánea está habituada por subjetividades tóxico-pornográficas. Subjetividades que se definen por la sustancia o sustancias que dominan sus metabolismos, por la prótesis cibernética a través de las cuales se vuelven agentes, por los tipos de deseos farmacopornográficos que orientan sus acciones. Así, hablaremos de sujetos Prozac, sujetos cannabis, sujetos cocaína, sujetos alcohol, sujetos Ritalina, sujetos cortisona, sujetos silicona, sujetos heterovaginales, sujetos doble penetración, sujetos Viagra. Esto fue un extracto del segundo capítulo de Testo Yonki, un libro de Paul Preciado. El día de hoy vamos a hablar sobre pornografía y vamos a presentar un concepto que nos ha parecido interesante, el de la era fármaco-pornográfica. Es un concepto que propone Paul B. Preciado en Testo Yonki, y de ahí viene el texto que les leí al principio del programa. Para darles un poco de contexto, Paul Preciado es un escritor, filósofo y curador transgénero cuyo trabajo se centra en temas relacionados con la identidad, el género, la pornografía, la arquitectura y la sexualidad. Preciado es un teórico bastante destacado en España y tiene grandes aportes a la teoría queer, a la filosofía de género. Fue estudiante de Jacques Derrida
Y en 2010, Preciado comienza un proceso de, en comillas, transición lenta, donde inicia el proceso de convertirse en un hombre físicamente. A partir de ese momento se ha considerado transgénero y feminista, y aunque no se identifica con la división binaria de los géneros en su trabajo, se refiere a sí mismo con el pronombre masculino. Entonces, Preciado ha escrito 5 libros. Manifiesto Contrasexual en el 2002, Texto Yonki, el libro que vamos a tratar hoy, en el 2008, El Deseo Homosexual, 2009, Pornotopia, Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría, 2010, y el último premio de ensayo de anagrama, Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce. Títulos que hablan de la profunda originalidad de su pensamiento. Y para la discusión de hoy, entonces, vamos a hablar de Texto Yonki y más específicamente del concepto de la era farmacopornográfica. Y esto va a ser la introducción para hacernos la pregunta de este episodio, que va a ser: ¿en qué medida es la pornografía nociva? Una pregunta que nos llevará a algunas conclusiones interesantes. Así que vamos a darle. La era farmacopornográfica y la pregunta: ¿en qué medida puede ser la pornografía nociva? Espérate, era farmacopornográfica. Iván, dite esa palabra. Era farmacopornográfica. Mano, yo tuve que practicar esta palabra para que me saliera. Que es difícil. Farmacopornográfica. No tienes que acentuarla. Tiene ahí una pil, o sea, me gusta. Es llamativa. Sí, en verdad yo siento que es muy Blade Runner esa expresión. Sí, hay un tema ahí tóxico, pornografía, plástico, contaminación, futuro distópico. Yo digo que se presta como para una rima. Bastante, habría que pensarla. Por cierto, antes de que empecemos con esto, yo quería hacer un comentario corto. Tenemos tiempo sin grabar y estuve en Cartagena, me fui 10 días a Cartagena al High Festival. Y, ¿sabes? 2 cosas. Uno, High Festival, que es un festival de ideas, o sea, no es una feria del libro, sino es más bien un festival que habla de los temas actuales, presentación de libros, ideas, tal. Excelente. O sea, me encanta el concepto del festival de ideas. ¿Vieron un buen libro por ahí? ¿Viste algún talento? Todo, o sea, vi a Joseph Stiglitz, vi a Moisés Naim, vi a Padura, vi a Poeta Uruguaya, Ida Vitales. O sea, lo pasé bien. Yo por casualidad también al mismo tiempo estuve en el Festival Internacional de Rotterdam, que me invitaron, y me encontré, muchísimos cineastas. Es un festival excelente, es un poco más experimental que el Berlinale o Cannes, pero de verdad que de hecho, estaba saliendo aquí ellos tienen como un hub, donde te encuentras, puedes que sí, no sé, tomar algo, comer y tal, y en la salida me encontré con Kevin Lee, que es un video essay, que vivía acá antes en Berlín, pero él es el padre del video essay. Y me lo encontré, y claro, obviamente, ¿sabes? Sus videos tendrán 5.000 views, pero es un académico, ¿no? Entonces lo encontré yo, wow, ¿sabes? Entonces me puse a hablar con él, hablé con él sobre ContraPoints, hablé con él sobre What's So Great About That, y le pregunté, yo dije, oye, a mí me gusta mucho tu contenido, pero a veces me da cosa, que siento como que... ¿Qué video ese tiene él? Él tiene uno que se llama Transformers de Remake, algo así, entonces como que él agarra... Él siempre analiza películas o hace análisis de... Pero que muestra la pantalla. Sí, ¿te acuerdas? Que hace pantallas entre pantallas. Sí, que ahorita lo vamos a linkear, es bueno. Sí, bueno, entonces me lo encontré y yo le dije, oye, ¿sabes? Yo soy un admirador de tu trabajo, me parece que es muy, muy preciso lo que tú dices, muy actual. Y me dice como, dije, oye, lo único que siento a veces me da cosas que mucha gente lo ve. Y entonces me empezó a hablar sobre cómo los algoritmos de YouTube crean una especie de dictadura en internet de los contenidos que se consumen. Ajá, y él le queda fuera. Y él queda fuera. Entonces, pero yo también hablamos del caso de What's So Great About That, que es una video essays de YouTube. Te voy a poner el link, hace tremendos video essays sobre cine de terror. Ella hace de verdad muy buen contenido y los videos tienen como que el más grande tiene como 50.000 views y están muy bien hechos, las animaciones son buenísimas, todo es excelente. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué tú crees que esto fue? Y dice, no, bueno, los algoritmos de YouTube crean esto, ¿sabes? Unas autopistas, pero bueno, sí, fueron por el mismo tiempo que coincidimos, que cada quien estuvo, también por eso nos retrasamos un poco con sacar más episodios. Sí, y el segundo punto, para terminar con esto, es Cartagena, increíble, o sea, se los digo, se los recomiendo, pasen por Cartagena. Vamos, lo que queremos saber. Caribe colombiano. ¿Bailaste champeta o no bailaste champeta? Me lancé una especie de champeta a cierre de festival y en la playa también conocía una chama que venía ahí de una isla.
y que le pregunté qué es lo que bailaban ellos y él me dijo champeta. Yo dije, ¿sabes? Reggaetón, tal, no, es pura champeta aquí, estaba en Barú, en Playa Tranquila. Entonces, increíble, les recomiendo High Festival, les recomiendo la costa colombiana. Te recordó Venezuela, hay gente que dice que se parece. Sí, obviamente, ¿sabes? Hay un parecido y también hay un potencial, o sea, se sentía que la ciudad crece. La muralla en la noche, increíble, para salir, se come bien. Le falta un poquito la playa, pero la que yo fui, Ujú. o sea, recomendado. Entonces vamos a darle. La idea es la era fármaco-pornográfica. ¿De dónde viene eso? Del libro Texto Yonki. Entonces, esta vez para empezar, ¿qué libro es este? ¿De qué se trata Texto Yonki? ¿Cómo llegaste a eso, por cierto? Es buena pregunta. ¿Cómo? No sé. Nos la recomendó un amigo. ¿Cómo llegas a ese Eric. tema? ¿Tú conoces a Eric? Claro, sí, sí. Sí, que estábamos hablando de hacer un episodio de pornografía. Ya te acuerdas que hace un rato yo también había hablado un poquito al final de un episodio y había unos textos que teníamos por ahí. Y él me dijo, bueno, tienes que leerte esto. Y era... Qué interesante, porque no me pega mucho con él, es un tipo muy tranquilo. Además me miré leyendo como algo así. Pero es que, bueno, o sea, él, Paul Preciado, se llamaba Beatriz Preciado y era una teorética bastante conocida. Ella, de hecho, también estuvo en Cartagena y todo, y una persona reconocida en la academia, o sea, y con unos grandes maestros y con unos textos muy originales. O sea, si te fijas, uno de los libros habla sobre la arquitectura de la casa Playboy. Entonces también ella, parte de sus trabajos de disertación al principio tuvieron que ver mucho con la arquitectura y es muy original en cómo genera su teoría, ¿no? Entonces él nos recomendó el libro y Texto Yonki, no sé, ¿cómo explicas ese libro? Es un libro particular por explicar. Sí, bueno, yo creo que son muchos libros dentro de un mismo libro. Por un lado, yo creo que durante toda la discusión yo a veces puedo decir él o ella, refiriéndome a Preciado, porque en el momento en que escribió el libro era ella. Entonces a veces uno no... Es difícil como referirse a la voz del libro o a... Yo se pregunto también cómo funciona eso cuando en el pasado, por ejemplo, ¿cómo se llama la compositora esta de soundtracks se me olvidó el nombre, que hacía los soundtracks de Kubrick, que también transicionó, no me acuerdo de cuál género era cuál, y entonces como que... Ay, coño, se me fue el Me nombre. pasa con Arca. O sea, yo hice una exposición de Arca en la universidad y me equivoqué. O sea, dije él en algún momento, también nervioso en la exposición o en general, ¿sabes? Teniendo que decir un montón de cosas. Pero es que antes él era él, ¿no? Yo creo que está bien como cuando uno se refiere al texto y el texto fue escrito desde una voz femenina. Está bien si referirse llegas a ella. oyendo Arca un rato, pero también mi punto era como que, porque me lo dijeron, o sea, llegó una estudiante y me hizo un comentario al final de la Te puso tu presentación. trigger warning. Y también, sí, que misgendering. Entonces, bueno, mira, ni que fuera malintencionado, o sea, yo no quiero misgender a nadie, yo simplemente me equivoqué en una exposición y dije una vez él y bórralo, pero no... Pero yo creo que eso es un punto válido. Una cosa, y también diferencia como que yo no quiero usar ese pronombre porque no quiero me confundí porque la gente se confunde, No, y ¿sabes? también con Arca es También ambiguo, porque un punto válido si el texto o un trabajo X fue escrito desde una perspectiva Totalmente. en ese momento, bueno, usar el pronombre que refiere a esa voz en ese momento, ¿no? Y después cuando uno habla del autor o la autora, ya puedes cambiar el género. Y también, bueno, si la perspectiva un poco, bueno, lo no binario, porque es un poco... Y este es el caso. Ella todavía se llama Paul B. Preciado. Y ella dice que la B, Beatriz, todavía está dentro del Paul. Entonces, en parte también es un nombre intergénero y él, yo creo que rechaza las categorías. ¿Qué nombres Entonces, hay? ¿Existen nombres que sean de los dos para los dos géneros en español, güey? bueno, yo creo que eso es lo que él intentó. No, pero un Hay sí, hay nombres que no... ¿Sabes? Está, por ejemplo, Andrea y Andrés, pero por ejemplo, si te llamas Devendra, ¿sabes? No es un nombre... Bueno, no Devendra es un es un nombre... nombre masculino. Es un nombre originalmente. masculino, ok. En sánscrito, todos los nombres que terminen con A son masculinos. Ok. Pero en el contexto de nombres en español... Pero es que en español hay creo un que juego, pues, no sé. No me viene a la mente un nombre que pueda funcionar por los dos. Sí hay unos nombres, pero sí hay nombres andrógenos, seguro. O al menos que Denis. no tienen una característica de género clara. Denis puede ser, sí. Denis es como un nombre andrógeno, yo creo. Entonces Texto Yonki, ok, varios libros. Sí, yo quiero. Varios libros. Son varios libros.
Por un lado, está la narración muy anclada como a la subjetividad del autor-autora, que cuenta todo un proceso de transición de género, ¿no? A partir del uso de un gel de testosterona. Después, el autor-autora también narra un proceso, digamos, como de luto, ya que pierde a un amigo. Él muere por una sobredosis de retrovirales, ¿no? Era paciente de HIV. O sea, hay una mitad del libro que es una memoria. Sí, es como esa memoria de luto, ¿no? Sí. También se cuenta, no sé, el proceso como de enamoramiento de una persona que también está como involucrada en la industria porno. Es como una reflexión también sobre la escritura, la creación teórica, ¿no? Ella dice que es un libro de autoteoría. Entonces, en ese sentido, porque la mitad sobre ella y su adicción a la testosterona, testo junkie, y la otra mitad es la parte teórica del texto, pero muy relacionada al cuerpo de ella, porque es como un experimento, ¿no? Ella dice, aquí tengo una cita: este libro no es una autoficción, se trata de un protocolo de intoxicación voluntaria a base de testosterona sintética que concierne el cuerpo y los afectos de Beatriz Preciado. Es un ensayo corporal. Yo tengo algo que quisiera decir. Pero hay algo importante, que es que él también hace la salvedad que no es un texto que meramente busca quedarse anclado en lo subjetivo, sino también cómo dar cuenta de cómo lo subjetivo está atravesado por cambios macros, ¿no? Sí. Otra cosa también es que el texto busca reflexionar sobre cómo se construyen las identidades, los géneros, la sexualidad, el sexo. A mí me recuerda un poco a... ¿Ustedes saben la novela de Thomas Mann, Dr. Faustus? No me la he leído. ¿Pero sabes de qué se trata? Que él contrae sífilis, creo, a propósito, para que la locura que le iba a inducir la enfermedad lo ayudara digamos, como a despertar su genio, ¿no? Es un intelectual, un científico, es muy inteligente que... Es una reescritura del mito de Fausto. Claro, ¿no? Sí, bueno, Dr. Faustus. Es con sífilis. El trato que él hace con el diablo es sífilis. Sí, entonces esto me estás diciendo ahorita que me lo explicas, es un poco faustiano, ¿no? Como que entregas esto a cambio de lo otro. Yo creo que para mí ese es siempre uno de los mitos más interesantes, el mito de Fausto. Y como tú lo encuentras en todos lados, creo que la gente creo que por eso es tan bueno, porque uno a veces lo hace y no se da cuenta. Sí, es una mitología increíble. Entonces, bueno, Faustiano, ¿sabes? Ante la testosterona, no sé, pues, es decir, esta es una lectura quizás no, pero no está loca y se puede pensar. Otra cosa es que el texto hace como un recuento de lo que han sido los cambios económicos en el siglo XX. Es un análisis sexopolítico, ¿sabes? Imagínate que puedes tener un análisis histórico clásico de industrialización, guerras mundiales y posguerra. Y esto va a ser las pastillas, las drogas. Y esto es un análisis sexopolítico, o sea, farmacéutica y tal. Entonces vamos a entrarle. Yo creo que el libro es largo, no lo podemos tratar todo. Y la parte que pensamos que era lo mejor para producir como la idea era el segundo capítulo. El segundo capítulo es la era fármaco-pornográfica. Y es el que vamos a exponer ahorita antes de entrar con la pregunta de la pornografía. El resto del libro se lo tienen que leer igual. Nosotros le vamos a presentar como que más o menos la idea. Entonces, para empezar, ¿qué es la era farmacopornográfica que tanto hemos hablado? Yo quisiera abrir... ¿Ustedes vieron la serie House of Cards? ¿Se acuerdan de la serie House of Cards? Algo así. Hay una frase muy famosa cuando el personaje de Kevin Spacey, Frank Underwood, creo que está a punto de tener sexo, va a tener sexo con la reportera. Y él le dice como que algo así, una frase que ha aparecido en todos lados, probablemente la frase más famosa de la serie, y dice que en la vida y en el mundo todo se trata del sexo. Es decir, todo esto, la política, todo es una mentira, todo se trata sobre sexo. Y después dice, ¿pero de qué se trata el sexo? Del poder. Entonces es una inversión para la percepción pública que uno tendría de la realidad, ¿no? Es decir, uno diría que lo más dominante es el poder sobre todo, pero en verdad es el sexo, y entonces el sexo es lo que es definido por el poder. Yo creo que uno puede aplicar esa lectura a todas estas cosas como que, bueno, ¿sabes? ¿Dónde están los intereses? ¿No? Bueno, es una perspectiva que un poco va por ese lado, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías tú la era farmacopornográfica? Sí, bueno, Preciado, un poco lo que dice es que el capitalismo ha mutado, ¿no? Ha mutado, y básicamente en la era en la que nos encontramos actualmente hay dos motores, o dos centros que rigen ya sean las producciones o los modos de consumo, incluso la política. Y estos dos centros son, por un lado, bueno, los fármacos, la tecnología, los medios, y por otro lado es la pornografía.
yo le estaba leyendo parte del texto que leí al principio a Oli, un panel, me decía como que, bueno, pero, o sea, eso me parece una selección de solo una parte de la historia relacionada a lo que son los fármacos y la sexualidad, que no me parece completa y por lo tanto me parece parcial. Y yo le estaba intentando decir como que cómo le respondo a esa crítica. Y es que, bueno, obviamente esto es una narrativa de preciado, ¿no? Ella está seleccionando. Ajá, framing, ¿sabes? Encuadrar. Framing es encuadrar. Sí, enfocarse. Sí, es un enfoque de la historia, obviamente. Un análisis sexopolítico. Es específico, no tiene que ser comprensivo. Ella no quiere como que hacer un análisis clásico ni hablar de las cosas buenas y las malas. Ella está haciendo un enfoque relacionado a los fármacos y la pornografía como dos pilares de lo que llaman lo que ha sido el siglo XX. Entonces, bueno, ¿cuándo sucede y cómo sucede? ¿Cuáles son los puntos principales que ella establece en ese siglo XX farmacopornográfico? Sí, ya comienza esta genealogía más o menos a inicios del siglo XX, un poco con los cambios que se dieron en las formas de producción y consumo a partir de, bueno, del Fordismo, ¿no? Un poco... ¿El Fordismo qué es? El Fordismo es, bueno, en Estados Unidos es cuando se producen... conocen el Ford, ¿no? Los autos, los el carros asamblaje, Ford, o sea, el comienzo del siglo XX. Sí, las formas de producción cambian, ¿no? Y se da este tipo de ensamblaje. En línea. En línea, exacto. No, bueno, pero en línea creo que ya un tiempo... pero eso es lo que tú quieres decir, los carros Ford. Va por ahí, pero entonces, desde ese Lo periodo... interesante es que, bueno, en este periodo un poco también a partir del Fordismo se busca generar un consumo, ¿no? Una necesidad de consumo que no había. Y también cómo esto impacta el American Way of Life, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos? ¿Qué son las cosas más importantes? Experimentación con biotecnología en los 50. Entonces, ahí empiezan a surgir una cantidad de experimentos de laboratorio por farmacéuticas para crear nuevos productos que no había antes en la sociedad. O sea, ¿cuál es un ejemplo? La pastilla. O sea, tú seguro sabes la historia, ¿no? ¿Qué historia? Bueno, la experimentación de la pastilla para crear la pastilla anticonceptiva sucedió en Puerto Rico. No, bueno, eso no es que sucedió en Puerto Rico. Puerto Rico fue uno de los laboratorios más grandes de experimentación de la pastilla. ¿Y cómo experimentan con eso? ¿Con humanos? Con mujeres. Con mujeres puertorriqueñas. Mujeres puertorriqueñas de escasos recursos, ¿no? Por ejemplo, hay un documental muy bueno que se llama La Operación de Ana María García. Se los recomiendo. Y no solo fue con la experimentación de la pastilla, sino también hubo muchos programas de esterilización. De hecho, hay un análisis de eso que habla de que justamente una de las intenciones era también eugenics, o sea... pero esa es la cosa facha, reducir, ¿no? Exacto, reducir, por ejemplo, la fertilidad en las razas... Puerto Rico, que era una región más o menos reciente, y por razones de raza, sí, para que tuvieran menos hijos. Yo creo que... eso es un análisis, o sea, también... Hay un contexto que existe. Yo creo que, y esto, no sé, yo creo que alguien lo podría explicar con un vocabulario más preciso, pero yo siento que en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo como había una paranoia, bueno, la paranoia general de la bomba, obviamente, pero también una paranoia del hambre y de la sobrepoblación, que siento que hoy en día ya ha bajado la sobrepoblación, pero, ¿sabes? Tú lo ves en China, que después introdujo la política del hijo único, y también siento que como que esas tecnologías como la pastilla, que probablemente salió que salió bastante a acelerar el proceso, era como que este miedo a sobrepoblación, porque también venía la generación de los boomers que tuvieron de a 7 hijos y dijeron, o sea, esto es insustentable. O quizás no lo era. Es decir, yo en verdad no creo que yo creo que eso me encontró un camino, pero me parece que fue una solución muy como que radical, ¿sabes? La política del hijo único, las esterilizaciones que también... Tienes toda la razón. Eso dentro del marco que ella trabaja es Foucault y el biopoder. O sea, y también son diferentes maneras de normalizar a la población y cómo eso implica también estructuras de poder. Entonces, creaciones de categorías como heterosexual, homosexual, loco, las cárceles, instituciones mentales, o sea, eso todo se crea. Y entonces ella dice, yo continúo esa tradición hacia el siglo XX y para hablar de el género, ¿no? Y la sexualidad. Uh-huh. Entonces, está relacionado con eso. Un instrumento de biopoder puede ser las políticas de un hijo en China, totalmente. Ella no incluye eso, por ejemplo, en su análisis, sino que se enfoca
en lo más relacionado a ni siquiera tan institucional, sino más del sector farmacéutico. Sí, de hecho introduce un término muy, muy interesante que es los tecnocuerpos, ¿no? Y un poco cómo empiezan a existir estos cuerpos que no están ni vivos ni muertos, siempre como al margen de todo, ¿no? Incluso también cómo el cuerpo pasa a estar mediado por estas extensiones químicas y ¿Cómo con está? prótesis químicas. Claro. Sí. ¿Cuándo empezó el tema de la criogénesis, por ejemplo? Eso fue, es decir, es como que yo estaba ahorita pensando en esas cosas de gente que no está viva ni muerte, porque a Walt Disney no lo congelaron por esa vaina. Sí, supuestamente. Yo no he verificado ese dato, pues. Yo sé que existe Pero es por la el misma mito. época, ¿no? Si te pones a pensar que, bueno, sabes, como que vamos a congelar los cuerpos, vamos a ver que, sabes, que están en esa obsesión así, tipo... Sí, es el nacimiento de la biotecnología y bueno, ¿sabes? Bueno, ¿ustedes conocen el juego de BioShock? El juego de PlayStation 3. Ajá. Mentira, o Xbox, no me acuerdo. Pero es un juego que es como inspirado por Ayn Rand, es súper raro. Y en el juego tú siempre te estás como inyectando, y es como retrofuturista, ¿no? Estás como en los 50, pero en el futuro. Y en el juego el personaje siempre se está como inyectando vainas para hacerse más fuerte. Y también, otra cosa, una relación, ahora que lo estoy pensando, una relación cultural. Es como, en esa época de la biotecnología también salieron los superhéroes, ¿no? No se pone a pensar que eran como estas personas como que iban por encima y todo. O sea, siempre hubo una relación con el impacto que tenían las drogas en la sociedad como la cultura, ¿no? Sí. Es ese desarrollo, es exactamente eso de lo que ella está hablando. Por eso me pareció tan interesante cuando me encontré con el libro. O sea, me pareció revelador, es un análisis totalmente distinto. Y queda demasiado... La intervención del cuerpo también, o sea, las operaciones estéticas. O sea, ella incluye a Andy Warhol también en esa genealogía. Y la silicona, ¿sabes? Las operaciones de cara, el Botox. Y también y una cosa que me parece interesante es también la aparición del plástico, por ejemplo. En el Que cuerpo. ella habla como del material, del plástico, que es este material que se ha vuelto como que tan omnipresente, y la contaminación que también eso implica, como la plastificación de los cuerpos, o sea... Otra cosa interesante es que ella o él hace mucho énfasis en las prótesis, pero no prótesis como algo externo, sino como todos los procesos químicos que pasan a ser como prótesis, ¿no? Como extensiones también que buscan conectar lo que uno considera como el cuerpo subjetivo o el cuerpo íntimo a cosas más externas, ¿no? Y todo este tema de la producción de tecnocuerpos, entonces es un pilar. El otro pilar es la aparición de la industria porno. O sea, ¿tú capaz conoces cuál es la primera película porno? Ah, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que Edison, que o sea, es decir, uno de los precursores del cine, sí grabó gente desnuda. Eso fueron las cosas que o sea, existían videos de gente desnuda. No en el coito ni, digamos, en eso. Porque en verdad yo tengo una teoría de cómo funcionan las películas porno. Tengo unas teorías de cómo funcionan y cómo no funcionan. Y yo creo que no se trata necesariamente del acto como tal, sino del precedente y el final. Como que el acto como tal no es lo que atrae a la gente, sino es como la tensión que creas narrativamente al principio y al final. Pero bueno, eso quizás me estoy saltando un paso. No. Pero la primera película porno, no te sabría decir. Probablemente hay una película que fue hay películas landmark del porno. ¿Sabes? Por ejemplo, La Garganta Profunda. Exacto. Sí, exacto. Eso sería como la esa- primera gran producción. sí. No sé si es una gran producción, pero quizás fue un hit. Porque seguramente hubo alguien, yo qué sé, en un país... Bueno, más allá que se hacía como la primera gran producción, un poco lo que Preciado... ¿Ella habla de Garganta Profunda? Sí, Ah, sí. imagínate, la pegué. trataba de enfocar es que a partir de los 70 hay una explosión de la Claro. industria porno. Sí. Un poco, bueno, lo que ocurre es que el porno se masifica, ¿no? Masificó. Llega a las masas. Llega a las masas, exacto. Entonces, claro, bueno, Deep Throat es el ejemplo que Preciado cita. Fue producida en el 72 por Gerard Damiano. ¿Ese director lo conoce? No, pero tengo dos referencias burda buenas para el origen. Una para el comienzo del porno y una para el final. Para el comienzo está la serie de David Simon, del creador de The Wire, que se llama The Deuce, que es con James Franco y Mike Gyllenhaal. La Ya serie sé, y esa serie es un clásico de análisis eh, de porn studies, la escuché ya como un par de veces es buenísima mencionada. la serie, de verdad, es espectacular. Es el creador de The Wire, es decir, ese tipo es un genio, en especial lo que es el guión y todo. Y la segunda es Boogie Nights por Thomas Anderson, que es como el final, cuando el porno que para ellos, claro, la industria se genera como una especie de arte, ¿no? Y al final se vuelve, cuando llega el video, que simplemente lo pueden dejar la cámara grabando, es como, bueno, se vuelve como más... Es un clásico, Igual, ¿sabes? o sea, yo hice mi tarea para el programa y
comencé a ver, confieso, Deep Throat. Ajá. Y lo interesante de esto es que la película comienza con una cita, con un disclaimer, con una aclaración, citando a Freud, ¿no? Genial, genial. Entonces dice un poco que la película intenta ser un comentario humorístico a Freud. Ah, O sea, otra cosa es que tiene muy buena música. bueno, Tiene muy buen soundtrack, de verdad. en verdad yo no la he visto, yo tengo mis problemas con... Un poco, o sea, les digo de qué va. La película trata de una mujer. Veas que tiene una narrativa. Tiene una narrativa, sí. Sí. Trata de una mujer que está frustrada sexualmente porque no logra tener orgasmo, ¿no? Entonces, bueno, una amiga le recomienda que intente varias cosas, que tenga como, bueno, sexo en grupo. No logra tener su orgasmo. Así que va a este terapeuta y el terapeuta descubre que la mujer no tiene clítoris en la vagina, sino que su clítoris está en la garganta. Como Explosion, como estas películas de cine B. Entonces, claro, bueno, ella queda infatuada con este terapeuta, quiere casarse con él no quiere. Así que él le hace una propuesta, le dice, bueno, tú puedes empezar a trabajar aquí como terapeuta para hombres hasta que consiga un hombre, con el cual te entienda y listo. Entonces ella empieza, efectivamente empieza como a trabajar como terapeuta, practicando un deep throat en los hombres. Mierda. Hasta que, bueno, encuentra uno. Estás viendo, ¿no? Me gusta que la sinopsis, es decir, el logline es como una película de ese género que las que le gustan a Quentin Tarantino, ¿sabes? Todas esas películas con una, ¿sabes? La mujer gigante o yo qué sé, la bestia del lago, ¿sabes? Que tienen estas ideas absurdas y bueno, pero claro, medio sci-fi, ¿no? Es decir, medio fantasía también que, no sé. Ok, y tenemos entonces el otro pilar, la pornografía, y también entonces parte del argumento va en cómo yo como individuo, mi subjetividad se relaciona con esto o se desarrolla con estos dos pilares, ¿no? Estoy yo, está la modificación de mi cuerpo, está la creación de un tecnocuerpo y está mi relación con la pornografía también. Entonces, un poco las dinámicas que esto genera a nivel como yo como sujeto individual y a nivel macro, o sea, cómo entonces toda la economía y de todos los sujetos sumados funcionando unos con otros se relacionan con la pornografía y los farmacéuticos para crear como que esta dinámica de la era farmacopornográfica. Y ella saca, o sea, hay muchos contextos, hay muchos conceptos y hay muchas genealogía que ella hace, demasiada información. Uno, por ejemplo, de la potencia Gaudendi. Sí, ella define esta potencia como la capacidad de excitación máxima de un cuerpo. Sí, bueno, Preciado define la potencia Gaudendi como la capacidad de excitación máxima de un cuerpo. También lo llama fuerza orgásmica, ¿no? Y es bien interesante porque hace un paralelo entre lo que es la fuerza de trabajo en la economía clásica o el marxismo y la potencia Gaudendi en la era farmacopornográfica. Es importante también señalar que esta potencia Gaudendi no tiene género, no es humana, no es animal, es maleable, no es permanente. ¿Pero qué significa eso? O sea, es difícil de entender. O sea, que es un libro que es poético, a pesar de que es teórico. Entonces, ella simplemente habla, yo me lo imagino como cada individuo, o sea, tiene esta excitación y tiene este potencial de excitación que en parte también te sigue como que en tu día a día, ¿no? Sí. Eso es una cosa que está presente en todas las personas. Aquí tengo una cita que quizás puede ayudar a entender mejor. La potencia Gaudendi existe únicamente como evento, relación, práctica, devenir. La fuerza orgásmica es al mismo tiempo la más abstracta y la más material de todas las fuerzas de trabajo, inextricablemente carnal y numérica, viscosa y digitalizable. Gloria fantasmática y molecular, transformable en capital. Para que vean, o sea, es un libro poético y teorético, entonces eso es también lo que lo hace tan atractivo. Sí, está escrito en español y capaz hasta en francés al mismo tiempo, no estoy seguro. Porque ella habla francés, vivió en París muchos años. Y entonces, bueno, dos pilares, farmacéutico, pornográfico, la historia de eso, su propia automedicación de testosterona. Y entonces ella
habla también un poco del tema de cómo uno se relaciona con una cierta, este cierto potencial de excitación que también conlleva a una frustración. Ella habla un poco que o así por lo menos en mi lectura, que este constante potencial de excitación está relacionado también con una frustración más o menos continua. Entonces es un ciclo. Ella habla como de ciclos, que la economía, no solo a nivel individual, sino a nivel macro, parte de los incentivos de cooperación en la economía global operan bajo ciclos como de excitación y frustración. Que en parte Bueno, pero es que eso es el deseo, ¿no? Así no es como funciona el deseo, ¿sabes? Como que... Sí. Y la incapacidad, la imposibilidad de obtener algo, eso es el impulso el impulso que hace que pasen cosas, ¿no? Es decir, en general, que no puedes, que tienes este objeto es decir, este objeto que tú deseas y no puedes tenerlo. Y eso, bueno, como la película esa de... ¿Cómo se llama? La película esa de español. Almodóvar. No vale, la de español, la de Buñuel. El inalcanzable objeto del deseo, no me acuerdo cómo se llama. El inalcanzable objeto del deseo. Obscuro objeto del deseo, creo que se llama en español. Y se trata sobre esta mujer que no puede tener, que de hecho está representada por dos mujeres que actúan la misma, súper surreal, buenísima. Tiene unos tonos ahí antifascistas también en la película, buenísima. También hay un tema de la pornificación del cuerpo, que no Sí. sé si tú quieres como que tocarlo antes de que cerremos la idea. Yo creo que es importante señalar que cuando Preciado habla del porno o de cómo las subjetividades están atravesadas por la industria porno, no necesariamente hace referencia al individuo, a los individuos, sino más bien como a los modos de producción. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto a mi mamá si ella ve porno. Mi mamá a sus casi 80 años no ve porno. Pero, según esta propuesta, igualmente es un cuerpo pornificado. Ajá, pornificado. ¿Por qué? Porque esta propuesta, o sea, por un lado, apela hacia lo subjetivo, hacia lo individual, pero también apela hacia lo macro. Entonces, habíamos visto que la industria porno había cambiado los modos de producir y los modos de consumir. Entonces, no hay manera de estar, digamos, como exento a esta pornificación. O sea, todo el mundo está pornificado. Cuando hablas de cambiar los modos de producir y de consumir, ahí ella da un ejemplo que es lo de la webcam, por ejemplo, como el acceso a el trabajo sexual que puede ser tener un webcam para mucha gente que antes estaba como separada de esos mercados. Puede ser Europa del Este en un principio, claro, o África, India. O sea, el tema es un modo de consumo, si lo piensas capitalísticamente, que es directo. Es como tú ofreces un servicio en tiempo directo, te pagan en tiempo directo, estás creando valor con tu cuerpo. Entonces es una manera de creación de valor corporal que es nueva y es digital y que en verdad todo el mundo tiene acceso. Si lo piensas como en el sentido de Pornhub ahorita, que el sexo amateur está como que te puedes crear una cuenta con tu pareja y montar tus videos y capitalizar eso. De hecho, él, Preciado, dice que el webcam es como el epítome, ¿no? De lo que es como el capitalismo avanzado. Estás produciendo en tiempo real, estás vendiendo en tiempo real, o sea, no hay cosas más... Sí, no hay en Venezuela un caso interesante es que creo que hace unos años con la crisis y eso, habían varias mujeres que lograron irse del país a punta de nudes de Instagram que vendían a viejos. Pero también hay que perder de vista que Preciado dice que también hay como una correlación entre lo que es el cuerpo pornificado y la explotación. O sea, hay una serie de gente que está más propenso, o mientras más el cuerpo el individuo se conciba como un cuerpo pornificado, más explotado es. Y dentro de este grupo, bueno, caen, no sé, la gente pobre, los marginados, los esclavos. Un argumento no sería, es decir, yo entiendo de dónde viene, pero yo creo que podría ser un poco más los optimista. estudiantes pobres. ¿Ah? Yo sería un poco más optimista en decir que el internet, en este caso en específico, le ha permitido a muchas de estas mujeres que deciden hacer pornografía o lo que sea, webgirl o cualquier cosa, les permite independizarse de, digamos, de sistemas más opresivos como el mundo de la pornografía, que es un sistema, o sea, bastante opresivo y explota a las mujeres. En cambio, como que ella se vuelve su propio jefe, su propia dueña y el dinero es de ella. Entonces me parece como que bastante, en cierta forma, empowering para... Aquí ya estamos entrando en la pregunta y me gusta. Hay una última cita que yo tengo, un poco para cerrar. Texto Yonki era farmacopornográfica Preciado. Se las leo. Nuestras democracias postindustriales forman parte de un burdel laboratorio global integrado multimedia, en el que el control de flujos y los afectos se lleva a cabo a través de una forma pop de la excitación y la frustración. Un poco un resumen de lo que veníamos diciendo y lo que es el argumento de ella.
Y yo, tal vez para cerrar, pienso mucho en ese ciclo de excitación-frustración desde mi perspectiva muy subjetiva de hombre y la frustración continua también de cómo ver la pornografía, desear en cierta parte, también tener un deseo sexual que me acompaña la mayoría de los días y cómo eso se junta con ciertas frustraciones y cómo eso también a veces te lleva a hacer cosas, te lleva a ir a ciertos lugares, te lleva a asistir a ciertas fiestas o te lleva a hacer estupideces, a querer trabajar más para tener un estatus para alcanzar ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es obviamente eso es solo una parte del argumento de ella, que también es un argumento más de verdad de una era macro, pero me parece la genealogía, que fue lo que yo leí al principio, un extracto, es una genealogía mucho más larga, me parece fascinante, o sea, ese encuadre de la historia. Ujú. Y libro recomendado, pues esa fue la idea, la primera parte del día de hoy. No sé si tú tienes algún comentario para cerrar la era farmacopornográfica. Yo quisiera proponer que nos envíen que en la sección de comentarios, no sé, una rima con farmacopornográfica Sí, y eso sus está direcciones bueno. de email y le enviamos un video de Mauricio Davar bailando champeta. Podríamos hacerlo. Y opinen de la idea. O sea, es una idea bastante controversial. Si no existe, lo hacemos. Todo es, Lo podemos hacer. todo es diseño, dice Preciado. Aquí en Claroscuro bailamos juro de bien. Eso todavía está revelando. Hay una gente que me preguntó la historia de cómo llegó el día hasta aquí. Y dijo que si siguen escuchando, la vamos a revelar. De hecho, tenemos un texto escrito. O sea, tenemos un texto escrito y es una historia romántica y vaina. Mucha champeta. Tiene plot twists. Está buena también a los claroscuroyentes, a los claroscuros. Entonces, mira, siguiente, tenemos que continuar. La pregunta de la semana. ¿En qué medida es la pornografía nociva? Tú ya soltaste por ahí unas cosas. O sea, empecemos. Yo tengo aquí los puntos para que vayamos dándole. Críticas. Están los argumentos clásicos, convencionales acerca de la pornografía. Que la pornografía es pura violencia. La pornografía se trata acerca de degradar a las mujeres y la pornografía, esos dos, empecemos con esos dos, o sea, ¿qué opinas de eso? Yo veo algo de verdad un poco en eso, en especial como que, ojo, la pornografía es un mundo enorme, y es un mundo raro porque es un mundo enorme pero que también es medio invisible, entonces como que es como un mundo paralelo. Sí, el lado oscuro del internet. Ni siquiera, está por todos lados, es raro, no sé, es como que a veces yo tampoco puedo como que terminar de entender bien todo. Lo que quiero decir es como que yo creo que sí tiene razón, es decir, de cierta forma sí hay un elemento de violencia. Ahora, también yo creo que ese nivel de violencia viene de la versión más McDonald's pura de la biología humana básica, ¿sabes? Lo más animal que puede ser, entonces ellos, en la pornografía se exagera, porque sin duda el coito, ¿sabes? Un acto también puede verse como violento, sin duda, y lo que hacen ellos es que lo elevan, es decir, tú lo puedes ver, si lo ves en, por ejemplo, videos animales, ¿no? Como sexo de tigres, no sé, es súper violento, ¿no? Ahora, ¿sabes? ¿Somos animales? ¿No somos? Si no somos. Esas son las preguntas que yo hago. Ese es mi tren de pensamiento, pues, ¿no? No, pero está interesante. Ahí veo un par de cosas. O sea, por un lado, coincido contigo que sí hay pornografía violenta y sí hay pornografía que degrada a las mujeres. Yo, más allá de que la pornografía a la que te refieras represente un acto violento, hay una cuestión que tiene que ver con el male gaze, ¿no? Es la manera en cómo se representa, la mirada masculina, la manera en cómo se representa. Sí. Y siempre también hay digamos como hay una desigualdad de género en ese sentido, ¿no? Mm. Claro que hay pornografía feminista. Y también hay pornografía inversa, que también el hombre es el sometido, ¿sabes? Sí. Si hablamos como tendencialmente, sí, podríamos hablar de patrones representativos en donde la mirada tiende a ser masculina. Tiende a ser masculina y esa es una de las pornografías que más se critica. Tú mencionaste una cosa interesante, o sea, si pensamos en la cita de Freud en Deep Throat, la conexión es obvia, ¿no? Pero ¿por qué? Porque la pornografía es en parte un mapa súper preciso de los tabús de una cultura. Entonces, si tú piensas, mucha de la pornografía más común, en los sitios más comunes, más normativos, es acerca de, por ejemplo, la hermana, la hija, la madrastra, La hermanastra. los primos, y también tabús mucho más duros como animales o cosas que no se hacen, ¿sabes? Entonces,
en parte, en ese sentido, es ver la pornografía también como un mapa de las cosas que no están permitidas en el discurso común, que no están, las prácticas que no están permitidas en las sociedades, y es justo como la contramoneda, ¿no? Eso está ahí. Si hay algo que es como raro, prohibido, o que no se puede, o sea, puede ser Algo hasta que hay que tener una espiar relación con el casi. taxista, tener una relación con el panadero portugués, o sea, todo está Qué metido. preciso. No sé. Qué No, pero es que preciso. en Venezuela hay muchos... El esclavo, vale. o sea, De ahí. todos los tabús sociales están ahí No, metidos. lo que yo creo que también tiene, lo que te iba a decir es que creo que fue cada año, Pornhub nos saca una infografía con los colores según los géneros que más se ve por país. Y Sí. en Venezuela era algo así como que lo que ven las mujeres es sexo anal, y es como que, Dios mío. Yo lo vi. Pero ¿era todo Latinoamérica o Venezuela era como un caso Venezuela era diferente? un caso diferente. Además, yo también estaba pensando como que el tema del internet en Venezuela, que es bastante pobre, es decir, el internet en Venezuela es malísimo. ¿Sabes? Como que tienes poco internet, ¿qué haces con tu internet cuando tienes que ver porno? ¿Cómo divides tu tiempo en internet para ver? ¿Sabes? Como que me parece... Los reportes Pornhub son de los highlights del año en pornografía, y ya hace par de años que los han estandarizado y los sacan en Hay redes. uno que lo ponen en países autoritarios, ¿sabes? Que ven, ¿sabes? Por lo que ven Arabia Saudita, ¿no? Sí, en África es que sí que Ebony, en Asia el porno japonés domina Sí, y... el anime, vainas, el hentai. Sí, esa carta hay que verla de nuevo. Pero entonces, y esa historia, Pornhub es canadiense. Yo no sé que Montreal es como la ciudad del porno, y ahí surgieron como que los grandes portales. El frío, bueno. Canadá, Montreal también es como la ciudad clave de los porn studies en Concordia University. Es como que un hub de esos estudios y tal, y ahí viene gran parte de la academia. Y hace poco un alemán le compró como que a los canadienses originales como que todo este conglomerado de páginas pornográficas que son todas la misma red, o sea, YouPorn, Pornhub y XXvideos y tal, que no tienen que ver con las productoras como Brazers y otras, están ahorita, las Yo tiene un creo que alemán. Alemania y la pornografía es un capítulo, un podcast aparte, ¿no? Porque aquí en este país es muy raro eso. La pornografía alemana se conoce como pornografía bizarra, o sea, No, como... y la presencia que está aquí, aquí hay clubes, en las esquinas hay clubes de... Aquí hay un porn festival en Berlín que es medio amateur, o sea, no es como, ¿sabes? Pornhub Festival en California, pero tiene un mercadito ahí como nicho. Yo lo he visto, nunca he podido ir, pero yo siempre lo veo cuando va a suceder. Entonces, bueno, o sea, es un mapa grande, ¿no? Y es un mapa de tabús. Les hago una pregunta, a ver qué opinan. ¿Fantasear sobre algo ilegal o malo, por ejemplo, violencia a las mujeres o lo que sea, en el sentido de ver pornografía, que para mí es parte de la imaginación, es malo o no? ¿O es más bien como una prevención? Ah, es una pregunta buena. O sea, yo no diría que es malo, o sea, la fantasear sobre lo ilícito o lo ilegal. Sí, que en parte del paso de fantasear sobre la violencia de las mujeres a ver la pornografía es como que el siguiente, ¿no? Es como si más o menos O sea, lo has yo pensado, creo que lo ves, empiezas a disfrutarlo. No sé muy bien cómo todavía es cuando uno fantasea, eso se mantiene como en el espacio de la imaginación. Sí. Habría que preguntarse, digamos, cómo es esa sexualidad o qué pasa, digamos, como en la psiqui de esa persona, que lleve que produzca, digamos, como esa fantasía, ¿no? Y en qué medida, bueno, eso se mantiene como en ese espacio de lo irreal, ¿no? Yo creo que hay una distancia más grande de lo que creemos entre fantasear y la acción en hecho. O sea, es como que, por ejemplo, ustedes a veces no ven que se queda un policía en la calle y piensan qué sería si el tipo saca su pistola y nos ejecuta a todos acá. No sé, en serio, yo a veces pienso en esas cosas. Yo estaba pensando en eso en relación a la serie esta Mindhunters y en relación a Ed Kemper, porque en el tema de que Ed Kemper empieza a fantasear con matar gente desde que era niño, entonces eso se va desarrollando y también como que detrás de toda la serie siempre está el tema de que eso siempre comienza en la fantasía, como que siempre comienza... Exacto, o sea, hay como que un desplazamiento del límite o de la frontera, ¿no? Exacto, entre... que va escalando. Va escalando. graduando. Se vas graduando. Entonces, en ese sentido, pero si eso también fuera verdad, entonces también es inevitable que esa gente capaz se vaya por esa tangente. Bueno, porque entramos ahí después vamos a entrar en un hueco muy filosófico, loco, de Sí. si se puede curar esa gente. Una cosa, yo tengo un amigo que es un bullet boy, ¿no? Ajá. Saludos a que quizás ya puede hablar español. Y este pana... ¿Qué es un bullet boy? Un bullet boy es una persona... en realidad no trabaja de eso, pero lo hace de pana. Bullet boy es como una persona que la puedes llamar... Eres un hombre, quieres como que contratar a alguien que tenga, no sé, sexo con tu mujer. A él lo contratan, tienen sexo con su mujer. De hecho, él estudió también psicología, aclaro. Ajá. Lo llaman, lo contratan, bueno, él tiene sexo
pero no vive de la prostitución, ¿no? Hobby, sí. Y una cosa también que él siempre me ha dicho es como que, mira, no te metas, o sea, todo lo que sea como violento en el sexo, o todo lo que sea como que medio... Eso ya hacerlo, o sea, se lleva un paso más allá de ver Ajá. pornografía. Pero todo lo que sea como medio, no sé, weird o medio extraño, medio violento, ni siquiera te acerques. Porque vas cayendo. Porque vas cayendo en el hoyo y tus límites se van a desplazar. Claro, porque es decir, si lo pones a ver de un punto de vista, bueno, yo creo que como, es decir, si lo pones a ver desde el punto de vista de que estas imágenes tienen una reacción en tu cerebro y se sueltan unas ciertas sustancias, después para llegar a ese mismo nivel de felicidad o de tener esas mismas sensaciones, tienes que subir la barra, ¿no? Y tienes que ir subiéndola al infinito, ¿sabes? Eso llega al siguiente punto, que es la pornografía adictiva. Claro, la pregunta, sí, o sea, pero más al argumento como químico dopamínico, ¿sabes? Claro que lo es. Sí. Es más adictiva que el sexo. O sea, yo creo que en realidad la pregunta sería si el sexo es adictivo o no. O sea, todo puede ser adictivo, Sí, pero Eso hay no- como subjetividades que quizás también tienen como esa tendencia, ¿no? Ujú. Es decir, la gente que dice que sí que Tiger Woods es adicto al sexo y en verdad creo que era adicto a las prostitutas, ¿no? O sea, yo sí creo que todo el mundo probablemente es adicto al sexo, pero ¿qué tanto comida le das a esa como, Bueno, yo ¿sabes? tengo, adicción? cuando te refieres a adicción al porno, yo conocí a un tipo que tenía problemas con su pareja porque él era completamente adicto al porno y todo su libido se iba por ese camino y después no. Pero, o sea, una adicción del porno, de lo que yo pienso en común, se acaba en lo que tienes que hacer vainas y salir a trabajar y, ¿sabes? Se acabó el tiempo libre. Si estás todo el día en la casa con 15 años, es diferente si estás no sé. ¿Qué tan si en el caso de que es una adicción, es fácil salir de ella. Basta con que de verdad tengas una semana de compromiso laboral duro y Pero eso estudios parece una adicción, y no sé, ya no la viste capaz. O no sé, capaz ese soy yo, bueno, no estoy pero seguro. ya eso... No, eso está Hay bien, casos, exacto, hay gente que casos se y va hay al baño casos. en la Gente, oficina con el teléfono, yo qué sé. hay gente que quizás Sí. ha perdido sus trabajos por eso. Claro. O hay gente Claro, que... pero pero estamos hablando de una adicción como que dura para el consumidor de porno común, no unos casos aislados. O sea, yo creo que para la persona promedio no es adictiva. Yo tengo un par de panas que yo estoy seguro que tienen una adicción heavy al porno. Sí. No lo niego, ¿sabes? No lo niego. No niego que exista. Ojo, no es como estar, ¿sabes? En el metro, ¿sabes? Los tipos del metro fumando heroína, no sé, es diferente. Entonces, sí. Una crítica interesante también a la pornografía que me encontré en un ensayo sobre la imaginación pornográfica. Era sobre el tema de los retratos psicológicos y la narrativa de la pornografía, ¿no? La pornografía siempre presenta como que hay mucha pornografía mala, o sea, personajes huecos y diálogos terribles. También es como el tema de la pornografía tiene un propósito muy claro que es excitarte, no tiene otros propósitos al mismo tiempo como podría tener una película que es una obra de arte, ¿me entiendes? Entonces, Y después están los puntos raros que entonces también después capaz sí hay unas películas buenas de pornografía, pero al final no te importa porque tú lo que quieres es, tú quieres ir go to the point y irte a la casa, no quieres ver La una... película esta francesa, la vida del Blue is the Warmest Color. ¿Te acuerdas? Que tiene unas escenas de porno de media hora, pues. Es decir, Sí. eso es porno, es decir... la tengo que acordar, ellas son dos chamas lesbianas, ¿no? Sí, dos chamas. Bueno, una de ellas como que descubre que es lesbiana y bueno, después unas escenas súper fuertes. A mí me pareció una historia muy conmovedora, pero después como que, no sé, alguien me dijo como que no, pero es que eso es horrible. Eso es una muestra del sexo lésbico demasiado pornográfica vista a un hombre y tal, y yo, mierda. O sea, es como que para mí fue como que, ok. La acusaron ¿Alguno? de una mirada masculina. Sí. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna película de Erika Lust? Sí. Hay una historia interesante, por cierto. Sí, Se me había olvidado. Sí, ¿Tú trabajaste en esa vaina? ¿tú trabajaste con ella? Yo la conocí, sí. ¿De verdad? Sí, la conocí. Sí. Sí. ¿Y entonces? No ¿Cómo sé. fue que Cuenta, llegaste ¿cómo tú? fue? ¿Cómo Yo fue esa se me había experiencia? olvidado. ¿Cómo fue que llegaste tú a ese trabajo? Ellos necesitaban alguien que hablara alemán para hacer el departamento de ventas en Barcelona y en la universidad te permitían hacer 6 meses de prácticas y yo hice como 5 meses de prácticas ahí. Bueno. Pero estabas ahí en el set, ¿no? No, bueno, es decir, lo que pasa es que en verdad ellos tienen un modus operandi que, ¿sabes? Ellos van de vez en cuando a grabar cosas, pero en verdad ellos también tienen muchos negocios aparte de eso, ¿no? Es decir, tampoco quiero echar, es decir, mira, no voy a decir que fue mi trabajo favorito y, no sé, no fue una... Pero ¿te parece que la pornografía de ella es diferente, que es más humana? No sé. No sé, es decir, yo obviamente...
Mira, es un tema como que si tú grabas tu pornografía con una Arri Alexa, es con una cámara de cine, por ejemplo, una cámara de cine de alto nivel, ¿deja de ser pornografía? O sea, pero yo lo que he escuchado, no. lo que he leído, es que un poco ya trata de cambiar ese male gaze, ¿no? Que no necesariamente que la pornografía esté hecha desde una Mira, perspectiva desde otras feminista, miradas. desde otras mucho miradas. marketing en el sentido como que, por ejemplo, todo el equipo todo el mundo tiene que ser, solo pueden ser mujeres en el equipo, ¿no? Ujú. Pero, y por ejemplo, ella ¿Y tú? también. ¿Ah? ¿Y tú No, dónde no, entrabas ahí? Bueno, yo estaba ahí, pues, yo estaba en el equipo, pero Tú eres el estaba único contigo. tipo de la vaina. No, yo era el único hombre heterosexual en la compañía. Ok. No, yo creo que el ingeniero, el técnico de la página web. Pero Y los aparte- actores. pero es que los actores no trabajan para ella, es decir, ellos los Claro, buscan en freelance. internet y tal, y les pagan Ya. algo. Y, bueno, es decir, se encarga mucho. A mí me parece que al final también es porno. Y lo que pasa es que, claro, ella tiene como que ella también, como se ve ella, como es ella en persona, ¿sabes? Como un poquito bigger than life, no sé. Ya, hay una historia. Yo no he podido ver demasiado. Yo Yo no sí he he visto visto nada algunas, de pero... ella. Y también está la estética, ¿no? Una estética un pelo más, Sí, bueno, más pegado indie. con una cámara de cine, pues. Y tiene historia, o sea, como No, que pero ustedes consideran que lo haga como intrínsecamente femenino. porque podría ser una pareja que yo conociera en Berlín, ¿sabes? Dos jóvenes y se Sí, ven más, ella- se ven más parecidos a lo que yo soy que, ¿sabes? Una vaina de Brazers que es una Sí, una demasiado tipo- artificial, ¿sabes? ¿Quién es esa gente? Yo no conozco a esa gente, pero Sí, sí, es como es que- gente que sí podría ser conocible para un espectador europeo cualquiera, joven. Claro. Es decir, una vez alguien me dijo que dice como que es porno, pero con un filtro rosado. Ajá, ok, va por ahí. Y también hay eso está presente, que es como que también por ahí esto le podríamos entrar al otro lado del argumento, que es no existe mucho una discusión de la pornografía en el sentido positivo. Yo solo la encontré haciendo la investigación, por ejemplo, en este círculo muy cerrado que son los estudios de pornográficos, de porn studies, donde esta gente que está metida en la investigación acerca y la crítica del material pornográfico tienen una visión, una narrativa de la pornografía un poco más positiva y la expanden un poco. Entonces, aparte de Erika Luz, por ejemplo, hablan de que hay muchos tipos de pornografía, eso ya lo dijimos al principio, pero por ejemplo, ¿cuál es el rol de la pornografía para las comunidades subalternas? O sea, queer, una persona trans, por ejemplo. Pero, ya va, espérate, Erika Luz, bueno, hasta el último punto, ella no tiene nada de queer o de... Yo las o de pocas trans. cosas que he visto han sido parejas Y heterosexuales, lo único pero no estoy que tiene es que seguro. Son dos mujeres, pero en la misma forma que verías dos Pero yo vi mujeres. una con un hombre y mujer también. Sí, no, casi todas son heterosexuales y a veces hay unas que son, creo que, dos mujeres. Pero no hay dos hombres, es decir, no hay queer, no hay trans. Es Y decir, ese catálogo lo venden. Es que yo también... No, ella lo que hace es que ella hace una cosa que es interesante, es que como por internet la gente le manda sus confesiones y ella la elige mejor y la graba. Y hacen cortos y lo sacan como por volumen, es decir, se llama X-Confession, entonces volumen 1, volumen 2 y así van. Y es una buena manera de comercializarlo, es decir, el interés económico. O sea, todo está muy orientado hacia la ganancia. Pero digo, ¿por dónde lo venden? Por la página web, esa es la Directo, ¿no? Por y eso... puedes comprar también los DVDs, supongo. Entonces, pero lo que te decía, imagínate que es un argumento que escuché en alguna de estas conversaciones que me encontré de Porn Studies, y era el tema de varios individuos, subjetividades subalternas que creciendo se han encontrado en la pornografía una manera de ver gente parecida a ellas teniendo sexo. Claro. Y que no es caso común porque capaz en el ambiente donde están creciendo ellos son la única persona trans o son la única persona queer y no es el caso que están tan cerca de ese tipo de experiencias. Eso es una perspectiva que obviamente yo no tenía en la cabeza y que habla de un rol diferente de la pornografía para ese tipo de personas. No, es decir, sin duda, obviamente, yo creo que es positivo que haya, o sea, yo siempre creo que más es mejor y que puedan haber todos estos nuevos productos para diferentes tipos de personas, incluso para grupos más, digamos, como que, ¿sabes? ¿Sabes? Que han sido votados del scope, ¿sabes? En ese sentido, uno puede imaginarse también, ¿sabes? Otro argumento positivo acerca de la pornografía es simplemente verlo como una expansión de la imaginación, que tiene también que ver un poco con un propósito de excitarse y también existe literatura
pornográfica, ¿no? En Alemania es muy famoso también. Recientemente ha habido de hecho un boom extraño, porque a pesar de que estamos en la era pornográfica, Sí. de repente hubo un boom literario con, ¿cómo se llaman las novelas estas Fifty de Shades Bueno, of Grey. sí, 50 hay toda- Shades? exacto, todo Está la el nueva que se llama género You, que la de- teníamos en la librería, que son como por eso. 5 volúmenes. No, y se vende bastante. 16 añeras, Sí. gente saliendo de colegio, chamas, burda de chamas jóvenes comprando You, Mucha- pero comprando muchas 50 señoras, Shades. muchas señoras Y sí. muchas señoras también en, Ah, otra, pero tú en dices otro como plano, en un plano joven, como de chamas aprendiendo. Los dos actores que tienen menos sexo son los que más compran. O sea, con nosotros trabajaba una chama, Hannah, tenía de 18 años, recién graduada del colegio, se lo había leído todo. O sea, y son como, marico, no sé cuántos 50 Shades, como 5 Yous, como es una seccioncita de la librería, pues es una buena encuadre. Y también en esta era, pues la gente ¿sabes? Le gusta imaginarse eso, le gusta excitarse con ese tipo de narrativas. Y son ejercicios también para descubrir la sexualidad. Entonces, en ese sentido, no puedes descartarlo totalmente como violencia y como degradación, sino también como un ejercicio imaginativo. Sí, sin duda. Es decir, Y ese es un argumento positivo que no quiero dejar lado por ese lado. Después, bueno, hablemos también de temas personales. No sé, ¿a ti qué pornografía te gusta más, por ejemplo? A mí me gusta ¿cómo se llama eso? el porno. El porno. Me olvidó el nombre de la categoría. El amateur. Amateur, ¿no? Sí. Amateur está pura de moda. Ahorita Sí. te encuentras como casi que han surgido como estas celebridades amateurs del porno. O sea, que arrancaron en Pornhub con una cuenta. A veces se graban siempre sin la cara, pero se han vuelto famosos. Se han vuelto ya personalidades Y del que mundo imagínate, porno hay uno que amateur. se llama Leo en Lulu. Entonces los han invitado a Pornhub Awards y tal. Ya son como estrellas, pero Sí. y es netamente amateur desde la casa. O sea, Hay una que se llama como No Face Girl también. ajá. O sea, Ya. tú te puedes hacer un perfil, No, y lo como si te interesante- hicieras un perfil de Instagram y creas un seguimiento y también lo tienes en Instagram y capaz tienes un Snapchat No, y te vuelves una marca. O sea, y te vuelves una marca, que es un poco más lo que hablaba Preciado, y eso está abierto a cualquier pareja que quiera como que meterse en ese peo, y ni siquiera aparecen caras, o sea, también te puedes hacer blur. o puedes hacer un corte inteligente y como que nunca aparecen. Eso está abierto, y esa pornografía a mí me gusta porque no es realista, pero yo siento que podrían ser unos vecinos, ¿sabes? Qué sé yo. Y también como hasta en la forma de representar, para, qué sé yo, un poco no mostrar la cara, se vuelven, nacen también formas de representación, ¿no? Hay como unos shots que son de mitad de cara para abajo, ¿no? También como eso va generando un tipo de estética. Porque está la pornografía más tradicional con la que uno más capaz creció, que era... El sofá. Sí, ¿sabes? Las actrices y los actores pornos así ya estrellas, las estrellas porno todas operadas. Por ejemplo, el tema del taxi que recoge a alguien, que son como actuados, ¿no? Eran como situaciones que supuestamente eran reales, que le podías caer como que a una persona cualquiera, pero obviamente eran actuadas porque era demasiado mentira que eso sucedía en la vida común. Eso ha avanzado ahorita el tema amateur, que está súper. También yo creo que ahorita la tecnología, como siempre, como se ha vuelto la tecnología de grabar más accesible, si podemos ver lo que todo el mundo puede, o sea, se ha democratizado mucho la tecnología. Yo creo que también hace que cualquier persona que tenga una cámara pueda hacer un producto de una calidad bastante alta. Y esto es un dato interesante, porque fíjate, antes de Deep Throat, esta película de la que estábamos hablando, de hecho, lo que tú dijiste de Edison. Esta mesa es medio mierda. Ya. El shotcito de café. Y sorpresa, aquí estamos. ¿Qué pasó, Mauricio? Si llegaron hasta aquí y se les cortó el episodio, probablemente tiene que ver con que perdimos el audio. Se nos dañó el archivo y perdimos los últimos 15 minutos del episodio. Entonces, los vamos a dejar un poco con el suspenso de lo que terminó pasando al final. Que nosotros tampoco sabemos en verdad qué pasó. Lino podía grabar hoy, entonces queríamos terminarlo. Y eran como 10 minutos, 15 minutos. Sí. Y yo estaba mirando el episodio ahorita y bueno, recordé un poco de lo que hablamos. No vamos a poder reproducirlo de igual manera, pero tenemos que hacer la conclusión, ¿no? Porque lo que venía ahorita al final del episodio también era la respuesta a la pregunta y un poco la conclusión. Entonces, de que yo recuerde ahorita,
había dos cosas que hablamos ahí al final del episodio que tenemos que retocar, o que quería mencionar. Una era la Rule 34, la regla 34 del Internet. Que... No sé si conoces las reglas del Internet. Las reglas del Internet nacieron creo que en 4chan. Sí. Y son unas reglas un poco estúpidas, un poco jodiendo. Muy 4chan. Sí, muy de foro de Internet que nacieron, pero la 34 es interesante y es una de las más conocidas, creo. Ahí está esta y está la 60 y algo. Y la 34 dice que si algo existe, hay porno sobre eso. Sí. Entonces, ¿sabes? Puede ser Dragon Ball, hay porno sobre Dragon Ball. Puede ser Bob Esponja, tienes porno sobre Bob Esponja. ¿Sabes? Game of Thrones, tienes porno sobre Game of Thrones. Hay una en Reddit, si tú te metes en Old Reddit, que es como el diseño viejo, hay una opción que es activar el Not Safe for Work, que está abreviado en NSFW. Y cuando activas esa opción en el setting, arriba en la barra de Reddit te sale la opción de Random NSF Not Safe for Work. Y eso se llama así porque antes, eso es la abreviación que viene de cuando comenzó el internet y cuando comenzó el porno. Para que no abrieras un email. Era como una señal, exacto. Si había algo que decía NSFW, era que no lo abrieras porque te iba a salir un pornazo así en la oficina y, ¿sabes? Un pornacle ahí y iba a ser como... Botado. Incómodo. No, te votan, yo creo. No creo. Sí, vale. Sí te votan. Yo ¿Tú creo... tú a veces te sale un pornito por ahí en la oficina. Estás ahí como que comiendo y vaina. No, ¿por qué? Abres WhatsApp, web y vaina tú y te mandaron por ahí te mandaron un video. Bueno, porque ya tú conoces esos clásicos grupos de WhatsApp del colegio, ¿sabes? Que te llegan con unos mensajes todos incorrectos. Sí, yo intento en la oficina no usar el trabajo. No mucho porno. No, me quedo tranquilo. O sea, apagar. También depende de dónde te sientas. A veces como que hay gente, hay gente que pasa por atrás tuyo. Si tu computadora estás en un lugar donde pasa mucha gente, estás jodido también. Ya, pero tú tienes la necesidad durante el día de trabajo, bueno, un pornito acá. Yo sé, hay una gente que, bueno, se va para el baño. No. Porno en la biblioteca de la universidad. Qué sé yo, te escapas ahí. Ahorita que siempre... Antes había una época que, coño, el internet no daba, ¿sabes? Y entonces, capaz te descargabas un par de videitos que tenías en el celular y los usabas por ahí cuando andabas todo comprimido on the road. Pero depende. Pero entonces, Not Safe for Work, le das y te empieza a lanzar al azar todos los subreddits que no son safe for work, o sea que tienen algo que ver con la pornografía probablemente, o que estarían censurados. Y eso es un catálogo, o sea, infinito de los subreddits más bizarros y darks. Es como una categorización, es como una biblioteca de pornografía, también de los cuerpos, ¿no? Entonces tienes como que, qué sé yo, o sea, flaquitas con tetas grandes, gordas, altas, panas que se ven así, manga hentai específico de este tipo, de este año, esta película, ¿sabes? Todo tipo, te puedes quedar... Yo siempre que me meto... De hecho, nosotros con Lilo estábamos como que... Cuando estábamos investigando nos quedamos ahí y eso fue, marico, por lo menos una hora que se fue así como que mierda. Que se perdió. ¿Qué es esta vaina? ¿Sabes? ¿Qué bola? Tú le sigues dando y es impresionante. O sea, de todo lo que te puedes imaginar, hay ya vainas subidas, o sea, botan a los posts más interesantes para arriba. Sí. O sea, está ordenado hasta por calidad. O sea, las mejores cosas arriba ya botadas. Les recomiendo que se metan a revisar, si no lo conocen, todas las posibilidades de la regla 34 en Reddit. Eso era una cosa que hablamos que nos faltaba y lo otro era importante. Sí, es la conclusión, para no alargarnos demasiado. Porque esto se lo estamos sumando ya como una hora que viene de podcast. Sí. Bueno, la gente que llegó hasta aquí es la más fiel, definitivamente. Expectativa de cuerpos. Eso faltó y es demasiado importante en la discusión. Lo más nocivo, en mi opinión, de la pornografía es el tema de las expectativas de los cuerpos. Cómo eso daña tu relación personal, cómo te atrae tu pareja, qué son los cuerpos que te empiezan a atraer. Y eso todo tiene que ver si caes como en un hueco de la pornografía que tú estás viendo. Si empiezas a ver un cierto de pornografía que tiene, ¿sabes? Unos cuerpos demasiado distorsionados y empiezas a acostumbrarte a eso y eso es lo que te empieza a excitar y lo normalizas. Te terminas convirtiendo en un gremlincito
de la pornografía Monstruo. que probablemente te afecte a nivel personal y tal, te deja de traer tu novia, no sé, empieza, o te... Yo creo que te puedes enfermar. Por eso, en base a esto, o sea, la conclusión a la que queríamos llegar es que no queremos hacer un juicio como demasiado claro. Esto es claroscuro, o sea, ya deberían saberlo. La pornografía, evidentemente, sí es nociva si uno tiene unas malas prácticas de ver una pornografía con unos cuerpos totalmente artificiales, que no son reales, con unos comportamientos violentos. O sea, eso no descarta que hay muchos tipos de pornografía. Lo dijimos en el episodio. ¿Cuál es el rol de la pornografía para la comunidad queer? ¿Cuál es el rol de pornografía si lo ves en pareja? ¿Cuál es el rol de la pornografía en la que se ven unos cuerpos más reales? La pornografía en el espacio público. Una pornografía en un espacio público. Eso existe, no creo. Como ejercicio de la imaginación, como ejercicio de cine, de grabarse, de pasarla bien. Eso no diría que en esos aspectos la pornografía puede ser mala, ¿no? Entonces, eso es más o menos la conclusión a la que habíamos llegado. A mí, yo creo que Zachary y yo habíamos dicho en el episodio que a nosotros nos gusta ver pornografía, y en verdad lo hacemos, y no creo que a mí me afecte demasiado. Yo también he aprendido con el tiempo a evitar como la pornografía, lo que llamo, le diría más balurda, más burda, ¿sabes? Que es como la clásica... ¿Balurda y burda es lo mismo? Es decir, yo creo que puede haber una conexión. Una ahí. cosa llevó a la otra. Que es como, ¿sabes? Brazers ahí, ya, yo más bien lo veo, ya ni me atrae esa pornografía. Yo digo, es como que... Caricaturesco. nefasta. He tendido como a la pornografía más real, más amateur, y que también te jode un pelo menos la cabeza en cuanto a lo que te excita. Eso fue más o menos a lo que habíamos llegado. Yo tenía aquí también un texto, unas notas cortas que habíamos leído en el episodio, que era... Se las leo. La pornografía es el camino real hacia la psique cultural, como según Freud los sueños eran la ruta al inconsciente. Como cualquier otro género de la cultura popular, la ciencia ficción, el romance, el misterio, el crimen, la pornografía obedece ciertas reglas, y su regla principal es la transgresión. Y en ese teatro de transgresión que la pornografía nos retiene, la pornografía nos retiene en esclavitud, con su dedicación a cruzar los límites y violar las restricciones sociales. Mapea el sistema de tabúes y mitos de una cultura, le brinda un plan detallado de las ansiedades, las inversiones, las contradicciones. En efecto, es una contraestética de las normas dominantes para los cuerpos, las sexualidades, el deseo mismo. Es también, si terminas en el porno equivocado, una falsa medida para juzgarte, una manera equivocada de imaginar el sexo. Y eso era más o menos, no sé, ¿tú tenías algo más que decir? No, yo creo que lo que pasa es que mi input siempre es como alguna referencia a algo, y entonces aquí ya se me acabaron las referencias, creo. También me siento un poco apenado porque cometí el error de no tener audífonos puestos, entonces hubiese escuchado el archivo corromperse y desaparecer en el olvido. Y eso lo podemos conectar, bueno, ya entonces esto es lo que lo vamos a dejar Como pueden así. ver, a partir de ahora voy a usar siempre los audífonos, porque no va a pasar de nuevo el error. Para el próximo episodio les prometemos que no va a suceder esto de nuevo, y van a poder ver la conclusión como es. Además, este anexo es importante porque hicimos una gran inversión en las... Sí, ya estamos mejorando el gear, el equipo. Sí, poco a poco. Cuando vean este episodio va a salir con bastante contenido. Hay una entrevista extra también. Seguramente ya lo leyeron, pero se los repito de nuevo. Lee y yo, y también muy relacionado a Claroscuro, o sea, Lina. Yo le digo Lee para que no lo sepa todavía. Estamos sacando un blog y que se llama La Puerta del Delirio. Lo montamos en Medium y está saliendo más o menos cuando salió con este episodio. Ahí publicamos la crónica, una crónica del día en que Lee y yo nos conocimos. Un poco autoficcional, un poco ficcional. Y yo creo que se las van a vacilar. También hay otros textos de Lee. Está la poesía de ella. Está unos cuentos. Tiene unas columnas. Y vamos a seguir actualizándolo. Entonces van a tener más contenido por ese lado. Y también está la entrevista con Concordia. Que también con la revista Concordia. Que debería estar linkeada en la descripción. Exacto, con nuestra amiga Rebeca. Yo tengo aquí la lista de las cosas que mencionamos en el episodio, que se las voy a poner, incluyendo el libro de Preciado.
de Texto Yonki que yo tengo en PDF también. Y yo no quiero fomentar la piratería, pero tengo el quemadito. Y si llegaron hasta aquí y vacilaron, escríbanme y les mando el libro Texto Yonki para que les vuele la cabeza, porque eso es la recomendación principal. Y nos llega un cease and desist de este episodio. También con esto, ¿sabes? Ha habido cambios, hemos estado lentos también al principio de año produciendo episodios, pero ahorita con esta racha de contenido que estamos sacando y también en relación al blog, les vamos a linkear el link del Patreon, les vamos a linkear el link de un PayPal por si nos quieren contribuir para que terminemos de comprar los equipos y que no se nos vuelva a caer el audio o el video y tengamos los accesorios necesarios y tal para seguir produciendo el contenido, especialmente para la gente que les gusta mucho y que nos está oyendo, que eso nos apoya y nos motiva también bastante. ¿Y qué más? ¿Vamos a sacar algo más? No, yo creo que eso es, ¿no? No, estamos preparando el siguiente episodio y queríamos hacer la semana que viene, así que estamos ahí agarrando el ritmo de nuevo. Sí, y ya con Lee de nuevo, que ahorita en estos momentos está trabajando y queríamos como que sacar este episodio rápido ya. Sí. Que tuvo, bueno, obviamente se retrasó por todas las vainas técnicas y creo que uno estuvo bien. O sea, fueron muchas cosas que se combinaron. Sí, pero ya estamos listos. Al ritmo. Bueno, eso fue, panas. Yo creo que eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy. Píllense el blog. Vamos a activar pendientes en Twitter, como siempre. Estamos en YouTube, se pueden suscribir. Estamos en SoundCloud, se pueden suscribir también. Dejen los comentarios qué les pareció Texto Yonki, qué opinan de la era farmacopornográfica. Mándenos la rima con farmacopornográfica. Al final les mandamos la vaina de la champeta. ¿Sabes? Coméntenos algo. Yo creo que yo vacilaría mucho si nos escriben a ver qué les pareció el episodio. Creo que a mí me gustó este episodio. Sí, vale, que lo vi de nuevo. Me molestó un pelo que se cayera al final, pero este tema es interesante y les puedo mandar los libros, como ya les mandé los otros textos la otra vez. Sí. Bueno, pendiente.